Vamos a empezar esta predicación que tiene título ¿qué tienes? ¿Religión o relación? ¿Tienes religión o tienes una relación? Y vamos a comenzar en Primera de Crónicas, capítulo 13. Trece siete, vamos a comenzar del versículo 7. ¿Ya lo tienen? Y comenzamos con la palabra. Declaran, dice, colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab. Uza y Agio guiaban la carreta. David y todo Israel danzaban ante Dios con gran entusiasmo y cantaban al son de liras, arpas, panderos, címbalos y trompetas. Al llegar a la parcela de Kidón, los bueyes tropezaron, pero Uza, extendiendo las manos, sostuvo el arca. Con toda la ira del Señor se encendió contra Uza por haber tocado el arca, y allí en su presencia Dios lo hirió y le quitó la vida. David se enojó porque el Señor había matado a Uza, por eso le puso a aquel lugar el nombre de Pérez Uza, nombre que conserva hasta hoy. El arca se encontraba en la casa de Abinadab, ¿sí? Y eran de los descendientes de la tribu de Leví. Y el tiempo que duró el arca del pacto en el hogar de Abinadab aproximadamente fue como 20 años. Y Dios no nos muestra ni nos enseña que él haya sido bendecido. Porque si Dios está en tu vida y si Dios es lo primero en tu persona, Dios te va a bendecir, Dios te va a guardar, Dios te va a cuidar. Y vemos que aquí la palabra no nos enseña que Abinadab hubiese recibido la bendición de Dios. Aquí vemos que al contrario, en vez de recibir la bendición de Dios, que es la que enriquece y prospera, su hijo Pérez Uza también falleció. Quedó fulminado y quedó muerto. ¿Por qué? Porque quiso tocar el arca del pacto. Y era una manera desordenada de cómo llevarse el arca del pacto a Jerusalén. Dios estableció a la tribu de Leví para que específicamente ellos fueran los que tomaran el arca del pacto y la llevaran al destino, en este caso que el rey David quería que la llevaran a Jerusalén. ¿Y qué aconteció? David se enojó. Cuando nosotros estamos fuera del orden de Dios, así te puedas enojar. Pero ¿sabes qué? Dios no te va a respaldar. Es conforme a su voluntad y conforme a lo que Él ha establecido en su palabra. El que transgreda sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, sus consecuencias habrá sobre la vida de tal o cual persona o de tal cristiano. Vemos que esta persona no recibió la bendición de Dios. Al contrario, su hijo pereció en el trayecto que iban a ir a Jerusalén para llevar el arca del pacto. Y como vieron lo que había acontecido por hacer las cosas que no son agradables delante de Dios, por eso mucha iglesia así está, se enoja. En vez de que reconozca que lo que está haciendo está mal y se ponga a cuentas con Dios y se humille y se postre, ¿para qué? Para que Dios le bendiga, para que lo que le pida Dios se lo conceda. Y la orden del rey era de que se hacía, se hacía. Allá no es de que si quieres.
El rey se puso de acuerdo con todo su ejército y sus soldados para trasladar el arca del pacto a Jerusalén, y todos quedaron de acuerdo. El problema fue que no se pusieron de acuerdo con los levitas, con los sacerdotes, para que ellos fueran los que tomaran el lugar que les correspondía y que Dios les había dado, para que ellos fueran las personas indicadas para llevar el arca hasta Jerusalén. Y cuando tú lo quieres hacer a como tú piensas y a como tú crees, siempre vas a fallar y vas a tropezar. Vemos que no solamente esta persona Abinadab tenía 20 años con el arca. Aquí no nos enseña su palabra que fue bendecido. Simple y sencillamente habla de que el arca estuvo ahí con él. Y nos enseña que Pérez Usa pereció ahí. Pereció allí en el transcurso en el cual llevaban el arca para Jerusalén. Y entró el temor y entró el miedo. ¿Sí? David se enojó porque el Señor había matado a Usa, por eso le puso a aquel lugar el nombre de Pérez Usa, nombre que conserva hasta hoy. O sea, ya nomás para recordarlo, que ahí lo mató el Señor. Y para que su padre Abinadab, pues de Pérez ahí tengo el recuerdo de que mi hijo aquí estuvo aquí y aquí quedó postrado por querer hacer lo que no debería haber hecho. Y así pasa en mucha iglesia. No le pide dirección a Dios y lo que hace es lo que le place, lo que quiere, como piensa. Y eso no es una relación, esa es una religión, porque tú vienes a recibir normas, estatutos, decretos, mandamientos, ¿y qué pasa si no los pones en práctica? La relación va a traer una transformación a la vida de cualquier persona. Pero esa relación va a ser a través de la obediencia. Y si Dios te enseña de qué manera debes de caminar, lo debes de aceptar. Porque va a ser el beneficio para ti, para tu casa, para tu familia. Dios no va a ser el beneficiario. Si tú tomas la decisión equivocada, tú vas a ser el perjudicado. Y tú lo vas a pagar solo. No, Dios lo va a pagar por ti. Entonces, delante de Él no tenemos ninguna excusa, ningún pretexto, decirle, Señor, ¿por qué a mí? ¿O por qué lo hiciste conmigo? Por eso Él establece su palabra, para que no diga, no, tuve que cruzar hasta la otra orilla del mar, o tuve que subir al cielo para que me enseñara. No. ¿Qué fue el que le dijo el rico a Abraham? Dile a Lázaro que venga y que moje la punta. ¿Para qué? Porque ya me estoy aquí atormentando. O que vaya y les diga a mis hermanos. ¿Qué le dijo Abraham? Allá está la ley de Moisés y los profetas. ¿Por qué quieres que manden a otra gente si ya Dios lo estableció conforme a su plan y su propósito? ¿Y por qué si Dios te está hablando, por qué quieres que te hable a través de una persona? Es la mente que está desordenada. Mucha gente viene a la iglesia a escuchar una voz, una palabra específica para su persona. Y esa mente está desordenada, porque Dios te habla en tu casa. Cada que tome la palabra, Dios te está hablando. Te está disciplinando, te está corrigiendo para bendecir tu vida. Y eso va a ser a través de la relación. Aquel día David se sintió temeroso de Dios y exclamó, es mejor que no me lleve el arca de Dios. Por eso no se la llevó a la ciudad de David, sino que ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-edom. Sabía que si continuaban de la misma manera, no solamente iba
el que pereció, sino quién sabe cuántos hayan perecido. Y posiblemente está juntamente él. No porque era el rey, tenía la palabra. No, Dios establece, sí, Dios pone reyes y quita reyes, y Dios lo puso. Pero también le dio un ministerio que era los levitas. No se lo dio al rey David. Ellos eran los encargados de cargar con el arca del pacto. Donde quiera que se parara, donde quiera que la nube se detenía, ahí se detenía el arca del pacto y ahí era. O sea, tenemos que obedecer. Le entró temor. ¿Y quién fue el que tomó la decisión equivocada? El rey David. Y así como cuando tú tomas una decisión, tú eres el que vas a sufrir. Tú eres el que vas a pagar las consecuencias, no es Dios. Por eso Dios nos enseña a través de su palabra de qué manera debemos de hacerlo. Y si tú no tienes una relación, tú tienes una religión. Y el que tiene una religión es el que está sufriendo, es el que está padeciendo y el que está desobedeciendo. Porque si tú tienes una relación, esa relación que tú tengas con tu papi, vas a tener una revelación. Y a mayor revelación, mayor bendición va a venir a tu vida. No una religión, una relación de diálogo. Padre, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo quieres que camine? Enséñame, tómame de tu mano y no me sueltes. Pero si no, le digo, yo solo me doy cuerda y voy al norte, al sur, al este, y yo no le pido dirección. Y cuando vengan las consecuencias, ay sí, Señor, pues ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué nada más a mí y a aquel sí le das? ¿O por qué a aquel sí lo bendices? ¿Y no te das cuenta que tiene una relación? ¿Y que tú nada más tienes una religión? Porque si tu Padre es Jesús, dice que a quien Él ama, Él corrige. Y si tú te dejas corregir, Él te va a instruir y te va a preparar para el plan y el propósito que Él tiene para tu vida. Fue así como el arca de Dios permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom, y el Señor bendijo a la familia de Obed-edom y todo lo que tenía. Él también era descendiente levita. Tanto Aminadab como Obed-edom eran de la descendencia de Aarón. ¿Y por qué uno recibió la bendición y otro no? Uno duró 20 años y no pasó nada. Al contrario, hasta su hijo se fue de premio. Es que los que saben adorar en espíritu y en verdad, no puedes contener el corazón de tu papi. Los que son adoradores y que conocen y reconocen que Dios es nuestro todo, en todo y por todo, Él no se puede contener. Cuando tú te humillas, cuando tú te postras, cuando tú le clamas y tu vida ha sido perfeccionada a través de su palabra, que como vas caminando en obediencia y en verdad y eres testimonio con hechos, Dios te va a dar, Dios te va a bendecir. Y esta persona de Obed-edom lo bendijo con 72 hijos también. No solamente en todo, de lo económico, no, del fruto de la tierra, del ganado, no. 72 hijos le dio también. Lo levantó. Y eso es lo que nos muestra Dios. No importa qué tanto tiempo tienes en la iglesia, qué tanto has aprendido, qué tanto has reverenciado al Rey de Gloria, al Señor de Señores, al Dueño de la vida, de todo lo que existe, lo visible y lo invisible. ¿Qué actitud tienes? ¿Crees que has cumplido con venir y sentarte un rato aquí?
No solamente a Obededón, a toda su familia. Por eso por Noé también fue salva su familia. Y cuando tú te pones en la brecha y la intercesión, alcanza la bendición. La bendición va a alcanzar a tu descendencia. Cuando tú busques el reino y su justicia, lo demás que dice su palabra, te será dado por añadidura. Pero con un corazón recto, con un corazón humilde. Los dos eran de la tribu de Leví. Uno entendió el plan y el propósito por el cual había llegado el arca del pacto a su hogar. Que cada día, así como Jesús diario subía a la montaña a orarle y en la noche a orarle, así también él tenía un devocional. ¿Y las consecuencias cuáles fueron? La bendición. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. En 3 meses se dio cuenta toda la nación de Israel. Que le fueron a decir al rey David. No, pues allá Obededón, harta oro, harta plata, ganado, fruto. Y vemos que no es como nosotros pensamos ni como nosotros creemos, es como Él nos está enseñando y doctrinando, porque eso es lo fundamental. La doctrina que recibieron los apóstoles fue la enseñanza que ellos le dieron a las iglesias. No fue la doctrina del hombre, no fue la doctrina de Gamaliel. Fue la doctrina de Jesús, y la doctrina de Jesús es la que te renueva, la que te transforma, que la que te restaura, la que te sana. O sea, Jesús te da todo y lo hace todo, porque es nuestro Dios y es nuestro Padre, el Dios de los imposibles. Para todo es posible al que cree. Si tú crees, si tú te aferras a lo que es su palabra, eso es lo que el día de mañana va a acontecer en tu vida. Y eso se llama fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero si no tienes fe, pues porque no te escudriñan la palabra, no tienes una relación. Y por eso nada más tienes una religión, lo mismo que tienen allá en el mundo. Porque van a la misa o van a donde van y siguen haciendo lo mismo. Esa es una religión, porque una religión no te transforma. Una religión no te transforma. La relación es la que te transforma. Jamás una religión va a transformar al ser humano. ¿Quieres que Dios te transforme? Pon tus manos en el alfarero. ¿No dice su palabra que Él es el alfarero y nosotros somos el barro? Consagra tu cuerpo en las manos de tu Padre para que Él haga lo que tenga que hacer en tu vida, sin que falte cosa chica ni grande, cuando tú estés dentro de la voluntad de tu Padre, y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Ahí nos pasamos al capítulo 15 del mismo Crónicas, versículo 11. Y comienza la palabra así, dice. Luego David llamó a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: como ustedes son los jefes de las familias patriarcales de los levitas, purifíquense y purifiquen a sus parientes para que puedan traer el arca del Señor Dios de Israel al lugar que he dispuesto para ella. La primera vez ustedes no la transportaron y nosotros consultamos al Señor nuestro Dios como está establecido. Por eso Él se enfureció contra nosotros. Entonces los sacerdotes y los levitas se purificaron
para transportar el arca del Señor, Dios de Israel. Luego los descendientes de los levitas, valiéndose de las varas, llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. Ni era a través de una carreta, ni era a través de animales. Era a través de sus siervos que él había escogido para que le sirvieran. Entonces vemos que esta vez sí ya lo consultó. ¿Y qué fue lo que aconteció? Todo llegó a su feliz término. Que hubo alegría, gozo. Tenemos que siempre tener en cuenta que nosotros tenemos que decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿O cómo lo voy a hacer? Tengo estas cosas que quiero realizar. ¿Está bien cómo las voy a realizar? O dime de qué manera las voy a hacer. Tenemos que consultar a nuestro Dios. Si es tu padre, tú tienes que decir, papi, tengo estas cosas por hacer. ¿Está bien de la manera como lo voy a realizar? ¿O me dices de qué manera lo puedo hacer? O si lo tienes que hacer, o si te tienes que esperar. Porque tampoco no es en tu momento, no es en tu hora. Es en el momento y en la hora que Dios establece. Y si tú lo obedeces, vas a honrarlo. Y si tú lo honras, Él te va a honrar y Él te va a amar. Porque eso es lo que nos enseña su palabra. Yo honro a los que me honran y amo a los que me aman. Los que le aman son los que guardan sus mandamientos, son los que los obedecen. Y ese es el orden que Él establece en su palabra. Así es su palabra, muy clara, muy transparente, más clara que la luz del día. No que en ese momento que queramos hacer las cosas, nosotros queramos hacerlas de una o de otra manera, con Él y sin Él. Entonces, ¿para qué le pides? Señor, discernimiento, ¿lo hago o no lo hago? ¿O está bien o no está bien? Y Él te va a decir, espérate. Porque lo que Él tiene son cosas mejores que las que tú has planeado, las que tú has pensado. Y hay mucha gente que se aferra y se afana y lo hace en el momento. Cuando Dios te da la autorización, comiénzalo y hasta que lo termines. Pero si no, mejor espérate a que Él te diga, es el momento para que puedas hacer lo que me dijiste que tenías en el corazón que hacer. Todos vemos que Dios le había dado una orden que establecer en la palabra a Moisés. Por eso Moisés estableció los primeros 5 libros. Y después de Moisés vinieron los profetas. Y todo ya está escrito. No falta por escribir cosas. Falta porque se cumplan esas profecías que están escritas. Que le aumentemos palabras y que le quitamos, eso no va de acuerdo con lo que Dios nos enseña. Aquí ya está todo escrito. Las profecías se están dando tal y como Dios las tiene establecidas aquí en su palabra. Los tiempos se están acortando, el pecado está sobreabundando, pero ¿qué dice la palabra? Por cuanto el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Y ese es Dios. Nada más Él es el que puede hacer todas estas cosas. Ni yo ni nadie puede cambiar el mundo. Pero una palabra de nuestro Rey bastará para que todo se cumpla en el hora, en el momento y en el año que Él tiene preparado y establecido. Aquí no se trata de tanta gritería, estar enseñando cosas que realmente no son. Porque su palabra nos enseña que una hoja del árbol no se mueve sin su voluntad.
Si no se mueve una hoja del árbol, ¿cómo vas a querer cambiar la vida de una persona? O sea, es imposible. Y la gente se jacta. La que está aquí al frente cree que tiene el poder que tiene. No, hombre, está equivocada y está errada. ¿Por qué? Porque ignoran las escrituras. Porque en las escrituras hay poder. Ya no hace falta que tome lo que Él nos está enseñando para beneficio de su pueblo, de su iglesia. Lo que está aquí nos tiene que servir para edificarnos. Si tú recibes la exhortación, eso te va a traer una edificación. Y la edificación es que tú vas a tener un crecimiento. No vas a estar siempre en un mismo nivel. Hay mucha gente que está metida tantos años aquí y sigue con una actitud incorrecta, un comportamiento peor que de los que están allá en el mundo. No tienen amor, que es lo primero que debemos tener. Es lo primerito que tenemos que tener sobre todas las cosas, para amar a nuestro prójimo. Si no tienes amor, no tienes a nadie. Y tú no puedes dar lo que tú no tienes. ¿Cómo puedes decir que tienes a Dios si no amas a tu prójimo? Si Dios es amor. Y hay muchas cosas que la iglesia no ha entendido porque no le ha llegado la revelación de la palabra. Cree que Jesús nada más es una congregación y entre ellos se mueve Jesús y ya. Y sales al mundo y nadie te conoce que eres cristiano. Solo tú sabes que eres cristiano. Tú y los que se congregan en el círculo donde tú te reúnes. Pero de ahí en más, no eres luz en medio de la oscuridad. Porque tu testimonio no es agradable ni delante de Dios ni delante de los hijos de los hombres. Y eso es lo que tiene que terminarse de la iglesia de Jesús. La relación te va a transformar, la relación te va a sanar. La relación te va a llevar a otro nivel, a la estatura de un varón perfecto como Jesús. ¿Para qué? Para que seamos imitadores de Jesús en amor, como hijos muy amados. Luego nos habla del amor. Y si dices tú que tú amas a Dios, es porque tú obedeces sus mandamientos. Si no, ¿sabes qué puras mentiras están saliendo de tu boca? Puro engaño del enemigo. Porque ese es el verdadero amor. Practicar sus mandamientos. Ese es el verdadero amor que yo tengo como hijo delante de mi Padre. No nada más decir, sí, yo lo amo. Y seguir haciendo lo que yo quiera hacer acá. Ese es un engaño del demonio. ¿Por qué? Porque él es el engañador. No es Dios. Vayamos al Salmo 112. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo? ¿Para quién lo estamos? Es fundamental que sepas lo que estás haciendo y para quién lo estás haciendo. Porque aquí nada más hay dos caminos, el ancho y el angosto. Jesús es un camino, es una verdad y es una vida. Y si tú te estás desviando por el ancho, estás haciendo todas las cosas que denigran tu persona
y vituperan el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Por tu comportamiento y tu conducta incorrecta. Porque cuando Dios te va guiando y te va ordenando, tienes que tener un comportamiento bueno, una conducta intachable, sé manso, sé humilde de corazón, y es donde van a ver a Jesús en tu vida. No a través de estar ahí mandando mensajes y que Cristo es amor, que Cristo todo. Sí, todo lo puede. ¿Y por qué tú no lo puedes? Toda esa es una religiosidad que ha entrado en la iglesia de Jesús. Que cada palabra que tú decretes, cada palabra, esa bendición de lo que tú estás pidiendo, descienda sobre tu vida, descienda sobre tu casa, descienda sobre tu hogar. ¿Por qué vamos a decir que Dios es malo? Si Dios es bueno y para siempre es su misericordia, ¿tú crees que Dios te va a querer tener enfermo? La iglesia que no lo ha entendido. Y los líderes y los que están a la frente que no le están enseñando a las ovejas. Son los culpables y responsables de que la iglesia de Jesús no crezca. ¿Por qué? Porque ellos lo que están es engordando sus finanzas, están engordando su familia. Y no les importan las ovejas. Si se mueren, que se mueran. Si les falta comida, de igual manera da. Porque ya se ha perdido todo el orden que Dios estableció. Y si Dios te tomó como pastor, ¿por qué no ves a las ovejas? Para informarte cómo se encuentran, en qué estado están enfermas, están sanas, les falta comida. No para darles, para orar, para que la gloria de Dios se manifieste. Vamos a comenzar del versículo 1 hasta el 6. ¿Ya lo tienen? Dice así: aleluya, alabado sea el Señor, dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Sus hijos dominarán el país, la descendencia de los justos será bendecida. En su casa habrá abundantes riquezas y para siempre permanecerá su justicia. Para los justos la luz brilla en las tinieblas, Dios es clemente, compasivo y justo, bien le va al que presta con generosidad y maneja sus negocios con justicia. El justo será siempre recordado, ciertamente nunca fracasará. ¿Somos justos? ¿Nos deleitamos en su presencia? ¿O estamos todos aburridos, todos afligidos por lo que tenemos que hacer o por el compromiso que están a la puerta por realizar? En vez de que te metas en su presencia y te deleites con gozo y con alegría, deleítate en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Si no te deleitas, ¿cómo quieres recibir su bendición? Y esto nos llama de relación, no de religión. No vas a fracasar, porque eso es lo que nos está enseñando nuestro Señor. No que vas de fracaso en fracaso y vas de mal en peor. Si vas de mal en peor, tienes que examinar tu vida. Pero te quiero decir una cosa, que no es Dios el que te tiene así. Es tu conducta y tus malas decisiones que te han llevado hasta ese lugar donde te encuentras. Y si no te arrepientes, vas a ir de mal en peor. Tenemos que aprender, porque el que declara su pecado, ¿qué dice? El que lo encubre no va a prosperar. Si tú encubres tu pecado, tú no vas a prosperar. Eso es lo que sea del rey David.
El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo declara alcanzará misericordia. Sigue encubriendo tu pecado y ese pecado te va a llevar a la misma ruina, te va a llevar a la misma muerte. Una muerte repentina, que te secuestraron, que te robaron. Pues sí, si no tiene la cobertura de papi. Tenemos que meternos al río de Dios. Y en el río de Dios hay todo. En el río de Dios hay fruto, hay abundancia, hay vida. Y no solo vida temporal, vida eterna. Porque Él es el dueño de todas las cosas. Tenemos que ser justos. Cuando tú tienes una relación, tú aprendes la justicia de tu Padre. Y la justicia que tu papi te está enseñando es la misma justicia que tú estableces aquí en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio, en tu empresa. Y si tú eres justo, Dios va a bendecir tu granero. Y vas a llegar, y vas a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y no vas a fracasar, porque obedeces lo que tu papi te está enseñando. Pero una persona que no tiene una relación, que no tiene un devocional, tanto en la mañana como en la noche, ¿cómo quiere que Dios le hable? A fuerza quiere que llegue un predicador y que lo que ella necesita, esas palabras recibir. Pues qué tan errado está ese tipo de cristianos, que se dicen ser cristianos. Porque si yo quiero que mi papi me hable, si quiero que todo el día me esté hablando, todo el día estoy con su palabra. Y todo el día me está instruyendo y me está corrigiendo para darme lo que yo necesito y lo que Él tiene preparado para mi vida, para mi familia, para mi trabajo. Entiéndanlo bien. Aquí no se trata en la fuerza, en la fortaleza de usted ni de nadie. Aquí no se trata que usted es doctor, que usted le dice, no, si usted no tiene la bendición de Dios, usted va a perecer. ¿Y qué pasa? Usted va a tener que hacer cosas que no debe ser. Robar, engañar, mentir, para tener dinero y sin darse cuenta que al final todo se le va a esfumar como la espuma. Hay que ser fieles, hay que caminar en su justicia. Y el que no camina en su justicia es el que no tiene relación. El que no lo honra, el que no lo ama. Y hay muchas cosas que los que están aquí al frente no le enseñan a la iglesia. Pero de igual manera, a la iglesia, a la oveja, es ella misma que tiene el compromiso de aprender lo que Dios nos está enseñando. Si yo soy su hijo y ustedes son sus hijos, ustedes no pueden depositar su vida en mi persona. Ustedes deben depositar la vida en Jesús porque Él la dio. Por ti, por mí, por todo el mundo. Hay mucha gente que llega y con el pastor. ¿Y quién es el pastor? No es más que un miembro del cuerpo de Jesús. ¿Ustedes no son miembros del cuerpo de Jesús? Somos los miembros los unos de los otros. Unos con mayor compromiso, otros con... Pero todos tienen una función que desarrollar dentro del cuerpo de Jesús. Y aquí no hay cosas pequeñas, ni no. Aquí no se trata de menospreciar a nadie. Aquí todos somos iguales. ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de personas. El hombre es el que se ha encargado de menospreciar lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de sus hijos. Y qué triste que la iglesia esté dividida, como si fuera un partido político. La iglesia de Jesús es universal, todos somos el cuerpo de Jesús. Si no te deleitas en el Señor, no vas a llegar a tu destino final.
Es la bendición de Dios en tu vida. Si tú obedeces, tú eres bendecido. En su casa habrá abundantes riquezas y para siempre permanecerá. No dice que un tiempo, para siempre va a permanecer la justicia de Dios cuando tú sabes darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Las riquezas te van a alcanzar. No porque tú seas no, porque tú estás honrando a Dios y porque tú eres justo aquí en este mundo y a través del testimonio que tú estás viviendo aquí en este mundo. Eso es lo que le agrada a nuestro Señor. No cualquiera es justo. No cualquiera es justo. Andaba buscando un justo, dice que no lo encontró. Pero hoy la iglesia de Jesús está despertando. Pocos son los valientes, pocos son los hambrientos, pero esos hambrientos y sedientos están ordenando su vida a través de la palabra de nuestro Rey, Señor Jesucristo. Tenemos que ordenarnos. ¿En quién te deleitas? ¿En las cosas del mundo? ¿En una casa que tienes? ¿Te emociona un carro? ¿Un trabajo? Deleítate en Dios. Porque cuando le das el primer lugar a tu Padre, Él te va a dar el lugar que tú mereces como su hijo. Si tú no le das el honor que Él merece como tu Padre, ¿sabes qué? Olvídate de todo lo demás. Porque no lo estás honrando, no lo estás amando. Y por cuanto no lo estás honrando y no lo estás amando, ¿sabes qué? Él te va a dejar solo. A que tú lo sigas haciendo en tu fuerza, en tu capacidad y en tu sabiduría. Pero ten en cuenta que el día de mañana tú vas a sufrir y tú vas a padecer las decisiones equivocadas que estés tomando el día de hoy. Porque las decisiones que tomes el día de hoy va a ser el resultado de tu presente y de tu futuro. Después no estemos quejándonos que fue Jesús, que fue Dios, que a mí no me quiere. Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. ¿Ya lo tienen? Y dice así: no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. Número 1, no constrites al Espíritu Santo. Cuando nosotros lo desobedecemos, estamos contristando al Espíritu Santo. Porque no permitimos que Él sea quien gobierne nuestra vida y nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos. Por lo tanto, cada decisión que nosotros tomamos fuera del plan y del propósito de Dios, estamos contristando a su Espíritu Santo. Se entristece, se siente así como sentimos nosotros cuando alguien nos hace un desaire, alguien nos golpea o habla de nosotros mal. Así es el Espíritu Santo. Y tenemos que ser sabios, porque el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo habla, tiene boca. Y luego de entrada dice: no apaguéis el Espíritu. Porque el Espíritu es el fuego, el fuego, esa llama, esa antorcha encendida.
para purificar nuestra alma, para purificar nuestro espíritu, para purificar este cuerpo imperfecto. Porque Dios no nos llamó a la inmundicia, Dios nos llamó a vivir en santidad. ¿Por qué toma la decisión de estar caminando todavía en la inmundicia? Si Dios no te escogió para eso. Esos ya son de tu carne. Pero te voy a decir una cosa, de tu carne vas a cegar lo que estás haciendo con tu cuerpo. Después, el día de mañana no te estés quejando de lo que estés sufriendo, de lo que estés padeciendo. Ya sea físico, ya sea económico, ya sea material. Porque si tú quieres lo espiritual, Dios lo tiene y Dios lo da de gracia. Él no te cobra nada. Lo que Él nos ha dado de gracia. Y como yo lo recibí de gracia, yo lo estoy dando de gracia. Yo no puedo decir, dame un... No. Él me lo dio para cumplir un plan y un propósito aquí en esta tierra. Porque cada uno de nosotros tenemos un plan y un propósito que cumplir. Y si usted quiere saber cuál es ese plan y ese propósito, métase en las Escrituras. Que Dios le va a hablar y le va a enseñar cuál es ese plan y ese propósito. No desprecien las profecías. Todo lo que está escrito, de Deuteronomio hasta Malaquías, todas son profecías. Unas ya están cumplidas, otras están por cumplirse, pero ya las cosas van. Ahora sí que ya van hasta el final. No queda mucho tiempo, no. Veamos cómo se están moviendo las naciones. El orgullo, la vanidad, el poder, la soberbia, cómo quieren gobernar a toda la nación más fuerte, quiere oprimir a la más débil. Y hoy en día se manifiesta alrededor de todo el mundo todo eso. No estamos muy retirados de que venga Jesús. Israel es el reloj cronológico de Dios. Por eso hay que tener nosotros la vista en Jerusalén, en Israel. Cuando veas que empiecen a haber guerras con Israel, es porque el tiempo se está acercando más. Cuando veas que Rusia, Irán y otras naciones quieran invadir Israel, es de la profecía que está hablando de Gog y Magog. O sea, nosotros no tenemos que estar durmiéndonos. Venimos aquí a aprender y a orar y interceder para que Dios tenga misericordia de las almas, así como alguien oró por nosotros para que hoy en día estemos dentro de su reino. Así nosotros también debemos de interceder por aquellos que no conocen a Jesús. Pedirle que tenga compasión. Y a final de cuentas que se haga su voluntad. Porque su voluntad es perfecta, así como Él es perfecto. Sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno. Tienes que probar lo que te están enseñando. Las profecías que están establecidas no tienes que someter a prueba. Lo que Dios estableció a través de sus profetas, todo es real, todo es verdad. Aquí hay falsos profetas, aquí hay falsos pastores, aquí hay falsos apóstoles, pero Dios te especifica cuáles son los verdaderos profetas y los verdaderos apóstoles y los verdaderos pastores. Y a ti, si tú tienes una relación, tú vas a poder discernir de eso, de todo lo que nos está hablando en su palabra, de todo lo falso y de todo lo verdadero, de todo lo puro y de todo lo impuro. Porque dice la palabra que el diablo anda como león rugiente y muchos se disfrazan de ovejas. Hay muchas que están aquí metidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, esperando para devorar al alma.
de la joven, del señor, del adolescente. Y si nosotros no estamos despiertos, pues dormidos nos vamos a quedar. Aférrense a lo bueno. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. No dice, no, si quieres, no, aférrate. No tienes esperanza sin Dios, tómate de las manos de Él y aférrate a lo que Él te está enseñando a través de su palabra. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que dijo, eso va a ser. Y un religioso no se va a aferrar. Un religioso nomás va a hablar, no, pues, y ve que a la semana no aconteció. No, pues, a mí no me escuchan. O sea, como que lo que dicen, como que fuera instantáneo, paz, que aparezca y lo que piden. No, Dios está probando tu corazón. Dios está probando tu fidelidad. A ver si realmente eres hijo de corazón, de alma, de espíritu, nada más de lengua. Eviten toda clase de mal. No dice una sí y otra no, toda. El que tiene los sentidos ejercitados, rápido discierne las cosas. El que tiene una relación, rápido lo sabe y lo conoce. Toda clase de mal. Chismes, contiendas, pleitos, herejías, disensiones, todo eso. Tenemos que evitarlo rápidamente, como hijos. Dice en el 23, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser. Conserve todo su ser. ¿Qué es tu ser? ¿Es tu cuerpo? ¿Es tu espíritu? ¿Es tu alma? ¿Cómo te lo va a conservar? Santificado, en santidad. Espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no te va a guardar enfermo. La enfermedad viene porque tu alma se enferma, y cuando tu alma se enferma es porque no le das el alimento espiritual de la palabra. Y cuando tu alma se enferma lo refleja tu cuerpo físicamente. Entonces, ¿quieres que te guarde irreprochablemente hasta su venida? Pues métete en la palabra, métete en el río de Dios, porque en el río de Dios hay sanidad. Él es el pan de vida que descendió del cielo, no como el pan que comemos 3 veces al día. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quieres tener vida y vida en abundancia? Come el pan, que es su palabra, y empieza a decretar lo que te está enseñando, a declarar las bendiciones. Y que los llama es fiel y así lo hará. No de que no lo va a hacer. Si tú le eres fiel, Él te va a ser fiel. Él es fiel con todos los que se ordenan a través de lo que está escrito en la palabra. Porque Él no puede transgredir ninguno de sus mandamientos que Él estableció. Si tú te ordenas en su voluntad, Él va a hacer todo lo que le corresponde hacer. Y ese es el gran problema que no les enseñan, que el alma es la que se enferma del cuerpo del ser humano. Cuando el alma del ser humano se enferma, lo manifiesta su cuerpo. En una enfermedad de cáncer, de sida, de diabetes,
pues de tantas enfermedades que hay hoy en el mundo. Y si la iglesia no entiende que lo que Dios quiere es lo bueno, es lo agradable y es lo perfecto, seguirá yendo de un lado para otro, de un lugar hacia otro. Y el compromiso que tenemos nosotros no es con el ser humano. El compromiso que tenemos nosotros es con nuestro Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. ¿Sí? Porque yo soy su siervo y cada uno de ustedes también deben de ser siervos de un solo amo, no de dos. Jesús es nuestro amo. Nosotros somos sus siervos. Aquí no podemos estarle sirviendo a dos amos, porque ni vas a estar bien con uno, ni vas a estar bien con otro. Claro, el demonio sí te va a aceptar así, porque sabe que a final de cuentas así eres de él, eres parte de él. Pero con Jesús no. Eres caliente, porque si eres tibio y frío, de nada te sirve. Por eso es lo que te digo. Al enemigo sí le conviene que hagas cosas desordenadas, que cometas pecado, que vivas en la maldad. Y aunque estés tiempos acá, un tiempo acá en las cosas de Dios y otro tiempo en el mundo. O sea, pero para Dios, ¿sabes qué? Para Dios no significa nada de lo que estás haciendo. Que vengas aquí y que después te vayas a denigrar allá en el mundo. Para el enemigo todo es bueno. Todo lo que vaya haciendo en la vida del ser humano que no entienda la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, para él es bueno. Pero para nuestro Dios no. Para llegar al plan y al propósito que Él tiene para nuestras vidas, nunca lo vamos a llegar. Si no tenemos una relación a través de obedecer su palabra, a través de practicar su verdad. Y con esto vamos terminando. En Salmo 37, vamos a comenzar también del versículo 1 al 5. ¿Ya lo tienen? Y dice así la palabra: no te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. No te irrites a causa de los impíos. O sea, no pongan la vista en la gente del mundo que está prosperando, que tiene casas, que tiene carros, que tiene empresas. ¿Por qué? Porque pronto van a pasar. Si tú te desenfocas y tu mirada la pones aquí en este mundo, vas a tropezar. Vas a fracasar. Tu mirada debe estar puesta en Jesús de Nazaret y en su palabra. Porque todo lo que estas personas hacen, todo lo que ellos tienen, los impíos, rápidamente perecen. ¿Por qué? Porque no obedecen, porque no conocen, porque son ignorantes. Y igualmente la iglesia que está aquí, si no obedece, lo mismo le va a pasar que un impío. No hay nada de diferencia. El que está en el mundo no obedece, camina como le place. El que está aquí sentado en una silla de igual manera lo hace. O sea, cree que Dios va a tener compasión porque vino, se sentó, o porque lo bañaron dentro de una alberca o de un aljibe. ¿Y ya con eso? Eso no es suficiente.
Lo que te va a llevar a la dimensión y al plan y al propósito final es que seas testimonio. Y el testimonio va a ser a través de hechos, no de palabras. Porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. ¿Por qué crees que tantos jóvenes están yéndose? ¿Por qué crees que tantos jóvenes, adolescentes, el demonio se los está llevando? Quieren poder, quieren autoridad, quieren tener casas, carros, andar en el deleite, en el mundo, en el placer, en la drogadicción, en el alcoholismo, en la prostitución, en el adulterio, y que nada les cueste. Todo lo quieren fácil. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que el diablo rápido se los lleva. ¿Por qué? Porque roban, porque matan, porque secuestran, porque venden droga. Por eso dice el Señor, no ponga los ojos, no los pongas en ellos, porque todo lo que están haciendo es temporal. Se esfuma como la neblina de la mañana. Y te enseña y te dice, confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Hay mucha iglesia que no lo ha entendido, que le está jugando a la iglesita y que cree que porque está aquí, porque supuestamente recibió a Jesús en su corazón, ya todo está hecho. No, mi amado, no se engañe, porque Dios no puede ser burlado. El que lo está burlando a usted y el que lo está engañando a usted es el demonio. Así que mejor tome decisiones sabias, decisiones prudentes, confiese su pecado para que alcance misericordia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Deleítese en su palabra para que a través del deleite, a través de la relación, venga revelación a su vida y de la revelación venga la bendición a su familia. Todo tiene un porqué en su palabra. Deleítate en el Señor y Él te concede los deseos de tu corazón. No que vengas por la añadidura, porque ya cuando vienes por la bendición, ya estás mal. Deleítate, gózate, alégrate en su palabra, en su alabanza, y lo demás va a llegar por añadidura. ¿Quieres la añadidura? Pues nunca te va a llegar. Y eso es lo que la gente hoy en día hace. Llegan enfermos y están aquí en la iglesia porque vienen por la añadidura. ¿Y cuál es la añadidura? Su sanidad. Y por lo tanto nunca va a acontecer. Porque están fuera del orden que Dios establece. Búscalo primero a Él. Síguelo a Él. Encuéntralo. Y cuando lo encuentres no lo sueltes. Porque si lo sueltas, todo va a ser diferente. No dice vas a desaparecer de la tierra. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Tenemos que hacer el bien. Porque cuando nosotros hacemos el bien, nos mantenemos fieles. Porque si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado. Y ya no estás haciendo las cosas bien. Cuando sepas hacer lo bueno, hazlo, realízalo. Si es con un acto de una palabra, si es con un acto de una ofrenda, si es con un acto de ayuda física, hazlo. ¿Por qué? Si no te es contado por pecado. Y la causa del pecado es muerte, mas la dádiva del Espíritu Santo es vida eterna en Cristo Jesús. Encomienda al Señor tu camino.
O sea, consagra tu vida a Jesús. Que Él sea tu todo. No nada más cuando lo necesites. Que Él sea en quien te deleites, en que te regocijes, en que te alegres. Aún en la aflicción, su Espíritu Santo te va a consolar. Porque no toda la noche va a haber tristezas. Cuando venga la mañana va a haber gozo y va a haber alegría. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios se va a manifestar sobre tu vida. Y todo depende de que si confías o no confías. Confiar es depositar nuestro todo en las manos de Jesús. Si no confías pleno, completo y total, es porque todavía lo quieres hacer en tu naturaleza. Y eso para nada aprovecha delante de los ojos de Dios. Porque Él ni necesita nuestra ayuda, ni necesita que lo ayuden. Él lo que quiere de nosotros como su iglesia y como su pueblo es que lo obedezcamos. Porque así como lo hizo en 6 días todo, así con una palabra puede terminar todo o puede edificar todo, según el plan y el propósito que Él tenga para esta generación, para este mundo. Que no te quedes fuera del plan y del propósito de Dios. Deja la religión y comienza a tener una relación. Porque a mayor relación, mayor revelación. Y como tienes mayor revelación del conocimiento de la palabra de Dios, va a descender mayor bendición a tu vida. Eso tenlo seguro. Porque vas a confiar plenamente, completamente, totalmente en las manos de Jesús. Porque aunque tu padre y tu madre te desampararen, yo estaré contigo, dice Jesús. Aunque tu mamá, aunque tu papá te hayan dejado, dice Jesús, yo estoy contigo, hija. Yo estoy contigo, hijo. ¿Qué te hace falta? Búscame, búscame. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Una religión no te cambia. Las religiones y las tradiciones y las costumbres de nada sirven, para nada aprovechan. Nada más para quitar el tiempo y para crearte un hábito erróneo en tu vida. Que tú creas, que tú pienses y que lo que tú crees y que tú piensas, pues no tiene nada de verdad delante de Jesús. Tú tienes que mostrarle las verdades que Él te está enseñando. Señor, yo caminé como tú me enseñaste. Yo hice lo que tú me dijiste. ¿Qué te va a decir? Entra al gozo de tu Señor. Entra al gozo de tu Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Y a eso nos corresponde a cada uno de nosotros. Por eso Él nos dejó todo aquí. Tú decides si quieres comer el alimento, el que te va a cambiar y transformar, o seguir comiendo el alimento que estás comiendo y que te va a enfermar y que te va a engordar. Tú decides. Tú tienes la decisión y acorde a tu decisión, eso es lo que vas a recibir. Gracias te damos, Padre, en esta tarde, por tu Espíritu Santo, por tu palabra, por tu justicia y por tu verdad, Señor.